El sol de la mañana proyectó largas sombras sobre los campos de la colonia de Nueva Ginebra, mientras María Santos recogió tomates frescos para el mercado semanal. Tarareaba una canción ancestral mientras su hija Emma, de 5 años, jugaba entre las hileras de plantas. El suelo rojo de Kepler 442b era perfecto para cultivando alimentos. Y después de 3 generaciones, los colonos habían convertido este mundo en un jardín. Colonias humanas salpicaban la galaxia como semillas esparcidas. Cada una decía lo mismo: historia de esperanza y trabajo duro. Los agricultores cultivaban alimentos en mundos distantes. Los mineros excavaban metales preciosos de cinturones de asteroides. Los científicos estudiaron nuevas y extrañas formas de vida en planetas selváticos. Todas ellas vivían en paz, protegidos solo por pequeñas fuerzas de seguridad y la creencia de que el universo era lo suficientemente grande para todos. El ataque se produjo sin previo aviso. La almirante Sarah Chen estaba tomando su café matutino en el Comando de Defensa de la Tierra Centro cuando sonó la primera alarma. Las luces rojas destellaron en la sala de control, mientras su personal corría a sus estaciones. La pantalla principal mostraba un mapa del espacio humano con 17 puntos verdes, representando a las colonias. «Informe», ordenó Chen dejando su taza con estrechando manos. «Estamos recibiendo señales de emergencia de todas las colonias exteriores», respondió el teniente Kim con voz tensa, con miedo. «Múltiples naves desconocidas en cada sistema atacan sin intentar comunicarse». Chen observó con horror cómo el primer punto verde se volvía rojo, luego otro, y luego 3 más en rápida sucesión. Cada luz roja significaba miles de humanos muertos, mundos enteros en silencio para siempre. «Abierto canales a todas las colonias», ordenó. «Díganles que evacúen de inmediato». Pero ya era demasiado tarde. Los ataques estaban demasiado coordinados, demasiado rápidos. Quienquiera que estuviera haciendo esto lo había planeado a la perfección. Atacaron a todos los mundos humanos exactamente al mismo tiempo, a pesar de que las colonias estaban repartidas en cientos de kilómetros de luz, años. En Nueva Ginebra, María escuchó las sirenas y agarró la mano de Emma. Corrieron hacia los refugios de emergencia mientras naves extrañas aparecían en el cielo como dagas negras. Las naves eran enormes, más grandes que cualquier cosa que los humanos jamás hubieran construido. Se quedaron suspendidos en el aire por un momento, silenciosos y amenazantes. Luego se abrieron. Fuego. Rayos de energía púrpura descendieron de las naves alienígenas, convirtiendo los edificios en polvo y vidrio. Los campos cuidadosamente cuidados que habían tardado décadas en crecer, se quemaron en segundos. María abrazó a Emma. Se acercaron mientras se sumergían en un refugio de hormigón, pero las paredes temblaban como papel en un terremoto. «Mami, tengo miedo», Emma susurró. «Está bien, cariño». María mintió. «Todo estará bien». En el almirante Chen, centro de mando de la Tierra, escuchó las voces desesperadas de 17 mundos. Los colonos gritaban pidiendo ayuda. Nunca llegaría. Las naves intentaron escapar, pero fueron derribadas antes de que pudieran alcanzar el hiperespacio. Los extraterrestres no mostraron misericordia ni siquiera para los niños. La voz del capitán Rodríguez de Nueva Ginebra se escuchó con claridad. «Están bombardeando todo. Las ciudades, las granjas, incluso los hospitales. No podemos detenerlos. Dile a la Tierra que nos recuerde». La transmisión se quedó sin estática. Chen cerró los ojos mientras más colonias guardaban silencio. La estación próxima con sus 3 millones de personas. El mundo minero de Puerta de los Titanes, donde trabajaba su propio sobrino. La base de investigación en Europa 7, donde los científicos apenas empezaban a comprender la vida vegetal alienígena. Todo desapareció. Todo murió. «¿Cuántas naves tienen?», preguntó Chen. «Al menos 50 por sistema», respondió. «Todos más grandes que nuestros destructores más grandes. Contamos con más de 800 naves enemigas en total». Chen sintió náuseas. La Tierra, toda la Armada Espacial tenía quizás 40 naves y la mayoría eran viejas lanchas patrulleras y barcos de carga. Habían construido sus flota para exploración y comercio, no para la guerra. Los humanos no habían encontrado alienígenas hostiles en 200 años de viajes espaciales. Todos creían que la galaxia estaba a salvo. Se equivocaron. Llegó la última transmisión,
desde una pequeña estación científica que orbita un gigante gaseoso. El Dr. Williams, un anciano investigador, habló con calma por su comunicador mientras naves extraterrestres rodeaban su base. Esta es la estación de investigación Pu-Alpha. Los alienígenas parecen reptilianos, aproximadamente humanoides, pero más grandes. Sus naves usan algún tipo de energía, un arma que no reconocemos. Rechazan cualquier intento de comunicación. Les estoy transmitiendo toda nuestra información. Por favor, dile a mi esposa que la amo. La estación explotó en una bola de fuego. Dr. Williams y su equipo de 12 científicos se unieron a los 43 millones de humanos que murieron ese día. Los líderes de la Tierra se reunieron en sesión de emergencia, mientras el almirante Chen intentaba contar los efectivos militares restantes. El presidente Martínez parecía mayor que sus 70 años mientras observaba los informes de la masacre. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a la Tierra?, preguntó. Los sensores del espacio profundo muestran una gran flota reuniéndose en el límite del espacio de la antigua colonia, respondió el almirante Chen. Tal vez 2 semanas si vienen directamente aquí. ¿Podemos detenerlos? Chen miró al suelo. La Tierra tenía 12 destructores, 30 fragatas y un puñado de plataformas de defensa orbital, alrededor de la Luna contra un enemigo que acababa de destruir 17 mundos de una sola vez. Podrían tirar piedras. No, señor, no podemos. La sala quedó en silencio. Fuera de las ventanas del edificio gubernamental, la gente común andaba de un lado a otro, sus vidas cotidianas, sin saber aún que su especie acababa de perder su primera y última guerra interestelar. Desconocido para todos en esa habitación, en las profundidades de los Alpes suizos algo antiguo cobró vida. Sensores cuánticos que habían estado dormidos durante 3 siglos se activaron repentinamente. Sistemas informáticos más antiguos que el ser humano vivo más antiguo comenzaron a procesar los datos de los ataques a la colonia. Una inteligencia artificial que había esperado pacientemente en la oscuridad comenzó a hacer cálculos. Analizó las naves alienígenas, sus armas, sus tácticas. Estudió sus movimientos de flotas y calculó su número. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a despertar sistemas que habían estado deliberadamente ocultos al resto de la humanidad. En su pequeño apartamento en Ginebra, la doctora Elena Vázquez recibió un mensaje en su computadora personal. El mensaje solo contenía coordenadas y una cadena de números que parecía un galimatías. Casi lo borra porque spam, pero algo en los números le resultaba familiar. Coincidían con un patrón que había visto en el viejo correo de su abuela. Documentos de principios del siglo XXI. Otras 11 personas en la Tierra recibieron mensajes similares esa noche. Todas ellas eran descendientes de familias específicas. Todos ellos portaban marcadores genéticos que habían sido cuidadosamente rastreados durante más de 300 años. Ninguno de ellos sabía que eran las claves del mayor secreto de la humanidad. El almirante Chen se encontraba en el puesto de observación, cubierta de mando de defensa mirando hacia las estrellas. Los hijos de la Tierra estaban muertos, dispersos por la galaxia como juguetes rotos. Pronto, el enemigo vendría por ellos mundo natal, y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. Pero en las profundidades de las montañas, viejas máquinas zumbaban con un nuevo propósito. Las armas que habían dormido desde la era más oscura de la humanidad comenzaron a prepararse para una guerra que nadie, los vivos, recordaban cómo luchar. El precio de esa preparación sería terrible, pero la alternativa era la extinción. Los extraterrestres cometieron un grave error. Creyeron que los humanos eran débiles porque solo habían visto el rostro pacífico de la humanidad. No tenían idea de qué gigantes dormidos acababan de despertar. Pronto aprenderían que las especies que una vez construyeron armas capaces de destruir su propio mundo, no habían olvidado cómo fabricarlas aún más letales. La guerra por la supervivencia de la humanidad estaba a punto de comenzar, y la Tierra tenía armas que los extraterrestres no podían imaginar. El Dr. Marcus Holloway miró fijamente el extraño mensaje en la pantalla de su computadora. Por tercera vez esa mañana, las coordenadas apuntaban a un lugar en los Alpes suizos que no existía en ningún mapa. ¿Qué pudo encontrar? Los números de abajo parecían algún tipo de código de acceso, pero ¿para qué?
Como historiador especializado en principios del siglo XXI, Marcus había visto muchos misterios de esa época caótica. Guerras, plagas y agitación social. Había destruido muchos registros de esas décadas, pero este mensaje se sentía diferente, se sentía importante. Su teléfono llamó. La doctora Elena Vázquez de la Universidad de Ginebra estaba llamando. Marcus, ¿conociste? ¿Recibiste un mensaje raro anoche? Preguntó sin saludar. ¿Las coordenadas? Sí. ¿Sabes qué significa? ¿Qué significa? Creo que está relacionado con la investigación de mi bisabuela. Trabajó en algo llamado Proyecto Damocles durante la década de 2020, pero todos los registros fueron clasificados. Los números en el mensaje coincidía con un patrón que encontré en sus viejos cuadernos. Marcus sintió que se le aceleraba el corazón. El Proyecto Damocles era una leyenda. Entre los historiadores, los rumores decían que era una especie de arma definitiva, construida durante la era más paranoica de la humanidad, cuando la guerra nuclear parecía segura, pero nunca se había encontrado ninguna prueba. ¿Cuántos otros? ¿Recibiste este mensaje? Preguntó. He contactado a 6 personas hasta ahora. Todos tenemos antepasados que trabajaron en secreto proyectos gubernamentales a principios de la década de 2000. Alguien quiere que nos reunamos en estas coordenadas. ¿Deberíamos ir? Elena estaba silencio por un momento. Ayer murieron 43 millones de personas, Marcus. Si este mensaje está relacionado con algún viejo proyecto de armas, tal vez sea nuestra única esperanza. 2 días después, 13 personas estaban allí, en un valle nevado de los Alpes suizos. Eran científicos, historiadores y profesores de todo el mundo. Lo único que tenían en común eran sus linajes, familiares y los misteriosos mensajes que los habían unido. Las coordenadas condujeron a lo que parecía una pared de roca sólida, pero cuando el Dr. James Chen, un físico de Tokio, levantó el código de acceso en su teléfono, un escáner oculto leyó los números. La pared rocosa brilló y se reveló como un holograma que ocultaba una enorme puerta de acero. «Mierda», susurró la doctora Sarah Kim. Un joven arqueólogo de Seúl dijo, «Esto es real». La puerta se abrió con un ruido, como un trueno. Más allá había un túnel excavado profundamente en la montaña. Emergencia, las luces parpadearon automáticamente, conduciéndolos a la oscuridad. Sus pasos resonaron al adentrarse más y más profundamente bajo tierra. El túnel se abría a una vasta caverna que los dejaba sin aliento. El espacio era enorme, fácilmente del tamaño de varias manzanas de la ciudad. Las terminales de computadora estaban alineadas, las paredes, todas oscuras y silenciosas. En el centro de la caverna se encontraba algo que parecía un enorme centro de mando con pantallas y paneles de control por todas partes. «Bienvenidos», dijo una voz desde altavoces ocultos. Los estaba esperando. Los 13 visitantes saltaron. Marcus agarró el brazo de Elena instintivamente. «¿Quién anda ahí?», le preguntó el Dr. Chen. «Soy Atlas. Soy la inteligencia artificial creada para proteger esta instalación y las armas que contiene. Eres el 13C, necesitan herederos genéticos para activar mis sistemas. Por favor, acérquense a la consola central». El grupo intercambió comentarios nerviosos. Miradas, pero avanzamos juntos. El centro de mando parecía sacado de una película de ciencia ficción. Docenas de pantallas. Les mostraron mapas estelares, diagramas técnicos y flujos de datos que no podían comprender. «¿Qué es este lugar?», preguntó doctora Rebeca Torres, genetista de la Ciudad de México. «Este es el proyecto Damocles», Atlas respondió. «Construido entre 2019 y 2027 como la defensa definitiva de la humanidad. Sistema. Tus antepasados me diseñaron para proteger la Tierra si nuestra especie se extinguiera. El ataque de ayer a las colonias activaron mi protocolo de despertar. Aparecieron imágenes en la pantalla principal. Mostraban las naves alienígenas que había destruido las colonias, analizadas hasta el más mínimo detalle. Atlas lo había estado observando y registrando todo. Los atacantes se autodenominan la hegemonía Katbar. Atlas continuó. He estado monitoreando sus comunicaciones. Consideran a la humanidad como una amenaza para su expansión territorial y planean eliminar nuestra especie por completo. Marcus se sintió enfermo. Has estado espiando extraterrestres durante siglos. Tengo sensores cuánticos colocados por toda la galaxia. Se instalaron durante la expansión temprana de la humanidad,
camuflados como equipo espacial normal. He estado recopilando inteligencia sobre todas las civilizaciones no humanas durante más de 200 años. El doctor Vázquez se acercó a la consola. ¿Por qué nos necesitas específicamente? Tus ancestros incorporaron salvaguardas en mi programación. Solo puedo activar mis sistemas de armas con autorización genética de los 13 linajes. Esto impide que cualquier gobierno o individuo me controle. Una a una, las 13 personas pusieron sus manos sobre bioescáneres alrededor de la consola. Cada escaneo activaba más sistemas. Las luces parpadearon por toda la caverna, mientras las antiguas computadoras despertaban de su largo letargo. Autorización confirmada, Atlas anunciado. Advertencia de inicio de secuencia de activación. El despliegue completo de armas requerirá 72 horas. Nuevo aparecieron imágenes en las pantallas. Marcus vio diagramas técnicos de armas que parecían imposibles. Cañones de riel integrados en la luna, que podría disparar proyectiles a una velocidad cercana a la de la luz. Minas cuánticas que podrían aparecer en cualquier lugar del espacio sin advertencia. Y algo llamado anclas de realidad, que parecían capaces de alterar las leyes de la física. Estas armas, susurró el Dr. Kim, son aterradoras. Fueron diseñados para luchar contra un enemigo con una superioridad tecnológica abrumadora, explicó Atlas. Sus antepasados sabían que la humanidad podría algún día enfrentarse a la extinción a causa de una especie más avanzada. Se prepararon en consecuencia. El Dr. Chen estudió las pantallas tácticas. La flota alienígena El Viaje a la Tierra cuenta con más de 800 naves. ¿Cuándo llegarán? Las proyecciones actuales indican su llegada en 13 días. Sin embargo, hay información adicional que debes conocer. La pantalla principal mostró un extraterrestre interceptado. Comunicaciones. Atlas tradujo el duro lenguaje gutural de los Katebar. No están simplemente conquistando territorio. Atlas dijo que el gran almirante Bextag, su comandante de flota, ha órdenes de esterilizar completamente la Tierra. Planean matar a todos los humanos, destruir nuestras ciudades y devastar el planeta. Inhabitable. Ven nuestra rápida expansión como una amenaza que debe eliminarse por completo. La caverna cayó silenciosos. No eran invasores que buscaban tierras ni recursos. Eran exterminadores. Yerotra Torres miró a sus compañeros. Si hacemos esto, si activamos estas armas, ¿qué pasa con a nosotros? ¿A la humanidad? Las armas no se pueden desactivar una vez desplegadas. Atlas lo admitió. Me quedaré. Monitoreo activo permanente de la galaxia en busca de amenazas. El U-13 se convertirá en el guardianes permanentes ya que son los únicos que pueden darme órdenes y las armas mismas, preguntó Marcus. Algunos dejará efectos permanentes. Los anclajes de realidad en particular crearán zonas de espacio-tiempo inestable que podría durar décadas. Habrá consecuencias más allá de los beneficios tácticos inmediatos. Elena miró fijamente el temporizador de cuenta regresiva. Muestra 70 horas restantes. Entonces, tenemos una opción. La humanidad muere o salva nuestra especie convirtiéndonos en algo diferente. Correcto, dijo Atlas simplemente. Marcus pensó en los niños que habían muerto en Nueva Ginebra, en el Dr. Williams transmitiendo su mensaje final, desde la estación de investigación, sobre 43 millones de personas cuyo único delito fue creyendo que el universo estaba a salvo. Voto que sí, dijo. Uno a uno los demás estuvo de acuerdo. La doctora Kim fue la última en decidir, con lágrimas corriendo por su rostro. Que Dios nos perdone, susurró. Y presionó. La clave de autorización final. Atlas comenzó su trabajo. En las profundidades de Luna, el cañón de riel. Las matrices que habían dormido durante siglos comenzaron su secuencia de encendido. Se abrieron túneles cuánticos en el espacio, preparándose para desplegar. Mentes que existían en múltiples dimensiones simultáneamente y en cámaras especiales ocultas. En todo el sistema solar, las anclas de realidad comenzaron a calibrarse para reescribir las fuerzas fundamentales de física. Los 13 nuevos guardianes observaron cómo los secretos más terribles de la humanidad cobraron vida. Habían salvado a su especie, pero también la habían cambiado para siempre. Los pacíficos exploradores que se habían extendido por la galaxia estaban a punto de convertirse en algo que el universo nunca había visto antes. Los Katar venían a destruir a la humanidad,
Ellos también aprenderían tarde que habían despertado al depredador más peligroso que la galaxia jamás había conocido. El gran almirante Beckstack se encontraba en el puente de mando de su nave insignia, el World Render, y sintió que la satisfacción recorría su piel escamosa. Las colonias humanas habían caído exactamente como estaba previsto. Ni una sola nave enemiga había escapado para advertir a la Tierra. El más patético. Los defensores habían muerto gritando como debían hacerlo todas las especies inferiores. Detrás de él extendió la flota de guerra más grande que la hegemonía Aktabar había reunido jamás. 812 naves llenaron el vacío del espacio, desde enormes dreadnoughts capaces de destrozar planetas, hasta veloces destructores capaces de dar caza a los supervivientes que huyen. La flota representaba el poder combinado de 17 mundos Katbar, todos unidos en su deseo de eliminar la amenaza humana. Informe de situación. Beckstack gruñó en el lenguaje áspero de su gente. El subalmirante Kartk consultó su táctica. Pantalla. Todas las naves informan que están listas para el salto hiperespacial al sistema de origen humano. Nuestros exploradores confirman la primitiva. Las fuerzas de defensa se están reuniendo alrededor de su mundo. 12 destructores, 30 fragatas y algunas plataformas orbitales alrededor de su luna. La mandíbula de Beckstack se abrió en lo que pasó por un areír entre su especie. 42 naves contra 800. Estos humanos realmente son tan tontos como débiles. Los Katbar se habían estado expandiendo por la galaxia durante más de 1000 años. Conquistó 47 especies diferentes en ese tiempo. Desde los seres de cristal de Alter Prime hasta los insectos de mente colmena de Cúmulo Vega. El patrón siempre fue el mismo. Muestra una fuerza abrumadora. Exige rendirse, y luego esclavizar o eliminar a los supervivientes. Pero los humanos se habían expandido demasiado rápido. En solo 2 siglos habían reclamado 17 mundos en territorio privilegiado que los Katbar necesitaban para su crecimiento. Imperio. Peor aún, la tecnología humana avanzaba rápidamente. Sus naves eran rudimentarios, pero mostraban una innovación que podría volverse peligrosa con el tiempo. Mejor aplastarlos ahora mientras aún estaban en uso. Débil. Comienza el salto, ordenó Beckstack. Es hora de acabar con este advenedizo especie. La enorme flota desapareció en el hiperespacio, rumbo a la Tierra. En la Tierra, la almirante Sarah Chen se encontraba en el sala de guerra bajo el comando de defensa, observando una pantalla holográfica del sistema solar. Sus naves restantes estaban dispuestas en una línea defensiva entre Marte y Júpiter, pero sabía que era inútil. Toda la armada espacial de la Tierra no podía competir con un solo dreadnought Cathar. ¿Cuánto tiempo tenemos?, y preguntó el presidente Martínez. Nuestros sensores de espacio profundo detectó su firma de salto hace 6 horas, respondió Chen. Llegarán al borde de nuestro sistema en aproximadamente 18 horas. Y nuestros esfuerzos de evacuación, Chen negó con la cabeza. Hemos logrado llegar, quizás 50.000 personas han salido del planeta en las últimas 2 semanas. Hay 12.000 millones de personas en la Tierra. Las matemáticas no cuadran. Alrededor de la mesa, los líderes de la Tierra parecían estar asistiendo a su propio funeral, lo que Chen supuso que era así. ¿Qué hay de esas misteriosas lecturas de energía de los Alpes?, preguntó el ministro de Defensa Petrov. El gobierno suizo afirma que no saben nada sobre ellos. Chen se lo había preguntado ella misma. Firmas de poder masivas se ha detectado que viene de las montañas, pero todos los intentos de investigar han sido bloqueados por algún tipo de interferencia. Campo. Desconocido. Podría ser un proyecto de investigación secreto, pero no importará si no podemos contener a los extraterrestres el tiempo suficiente para que les ayude. En las profundidades de los Alpes suizos, el Dr. Marcus Holloway observó a Atlas coordinar el despliegue de armas más complejo de la historia de la humanidad. La inteligencia artificial gestionaba simultáneamente miles de diferentes sistemas a lo largo del sistema solar, todo ello manteniendo un secreto absoluto de los gobiernos de la Tierra. Estado informe. Marcus preguntó. Los conjuntos de cañones terriel lunares están al 63% poder. Atlas respondió. El despliegue de la mina cuántica está completo al 71%.
La realidad, las anclas aún se están calibrando. Se estima que las armas estarán completamente listas en 14 horas. La doctora Elena Vázquez levantó la vista. Su estación. La flota alienígena llegará en 18 horas. Eso solo nos da 4 horas de margen. Soy consciente de las limitaciones de tiempo. Atlas dijo. También monitorea los preparativos defensivos del almirante Chen. Sus barcos deberán retrasar el avance enemigo para darnos tiempo suficiente. La doctora Sarah Kim se quedó mirando la pantalla táctica que mostraba la Tierra. Es una flota diminuta. Esos barcos no tienen ninguna posibilidad. Será una masacre. El almirante Chen lo sabe, respondió Atlas. Con naturalidad, ha optado por retirarse combatiendo, utilizando tácticas de ataque y fuga para frenar el avance enemigo. Es la estrategia óptima dado sus recursos limitados. Marcus se sintió enfermo al pensar sobre los hombres y mujeres que morirían, dándoles tiempo. No podemos advertirles, decirles que viene la ayuda. Negativo. Los protocolos de seguridad impiden la revelación de esta instalación hasta que se complete el despliegue de armas. El gobierno de la Tierra no puede. Sepan del proyecto Damocles hasta que el enemigo ya esté en combate. En el espacio, cerca de las lunas de Júpiter, el almirante Chen se encontraba en el puente de su buque insignia, el destructor Defiance. A través de las ventanas, podía ver otros barcos de su patética flota se desplegaron en formación dispersa. Buenos barcos con buenas tripulaciones, pero muy pocos. Contactó el teniente Kim, informó al vigilante. El capitán Rodríguez quiere confirmar el plan de batalla. Chen asintió. Cuéntenlo todo. Naves para recordar el plan. Los atacamos rápido. Retrocedemos hacia Marte. Los atacamos de nuevo. Les hacemos pagar por cada milla de espacio. No intentamos ganar esta batalla. Solo intentamos que dure lo máximo posible. La tripulación del puente intercambió miradas. Todos sabían que era una misión suicida, pero también sabían que cada minuto que ganaban podría significar que algunos civiles más pudieran escapar de la Tierra. La flota Kvar cayó del hiperespacio en el borde del sistema solar como una invasión de langostas metálicas. Su nave se extendió por el espacio en perfecta formación, ocultando las estrellas. A la cabeza, la representación del mundo era un monstruo de 1 kilómetro de largo, repleto de armas. El almirante Vextak estudió las primitivas naves humanas desplegadas contra él. Ya se estaban moviendo para atacar, mostrando el mismo coraje tonto que el colono que había muerto gritando bajo sus armas. «Abran un canal de comunicación», ordenó. El rostro del almirante Chen apareció en la pantalla principal, mostrando el puente de mando, su destructora. Vextak se sorprendió de lo joven que parecía. La mayoría de las especies tenían la sabiduría de enviar a sus viejos y prescindibles líderes a hacer ofertas de rendición. «Soy el gran almirante Vextak de la hegemonía de Ketar», anunció. «Sus colonias están destruidas. Su gente está muerta. Ríndanse ahora, y se permitirá que las especies existan como esclavas. Resistan y serán exterminadas». La expresión de Chen permaneció inalterada. «Soy la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Este es nuestro sistema de origen, y no eres bienvenido aquí. Vete ahora o afronta las consecuencias». Vextak era tan sorprendido, casi rió. ¿De verdad creía esta criatura que su pequeña flota representaba una amenaza? «Tienes 42 barcos contra mis 800, dijo. «¿Qué consecuencias podrías amenazarme con eso?» Chen sonrió fríamente. «Ya lo sabrás». La transmisión se cortó. Vextak se quedó mirando la pantalla en blanco por un momento. Luego se giró hacia su oficial táctico. «Los humanos son aún más estúpidos de lo que nuestra inteligencia sugería. Que comience el ataque. Destrúyanlos a todos». La batalla del sistema solar comenzó con una carga suicida de 12 destructores humanos contra el borde exterior del formación KTA Kebar. Las pequeñas naves se acercaron rápidamente y a baja altura, apuntando a los alienígenas. Escoltas con todo lo que tenían. Misiles y rayos de energía iluminaron el espacio, mientras los humanos atacaban sin previo aviso.
3 cruceros, Qatar, explotaron antes de que pudieran siquiera devolver el fuego. Los humanos habían estudiado las grabaciones de batalla de los ataques de la colonia y aprendieron a identificar los puntos débiles en el diseño de naves alienígenas. Las armas eran primitivas, pero apuntaban con precisión, pero los números lo decían todo. Por cada nave alienígena destruida, los Katbar mató a 2 naves humanas. El destructor Intrepid embistió a un acorazado Katbar antes que ser capturado, llevándose ambos. Naves hundidas en una bola de fuego nuclear. La fragata Courage continuó, disparando incluso después de que sus motores fueran destruidos. A la deriva, indefensa, por el espacio mientras su tripulación luchaba hasta el último hombre. El almirante Chen vio morir a su flota y sintió orgullo mezclado con dolor. Su gente estaba ganando tiempo con sus vidas y lo estaban haciendo magníficamente. En las instalaciones de Damocles, Atlas rastreó cada momento de la batalla mientras continúa el despliegue de armas. La flota humana se está desempeñando mejor que, según lo proyectado, informó la IA. Las tácticas del almirante Chen obligan a los alienígenas a avanzar más lentamente de lo previsto. Marcus observó la pantalla táctica con lágrimas en los ojos. Cada punto parpadeante representaba una nave llena de gente. Nunca se encontraría con la muerte para darle una oportunidad a la Tierra. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó. Faltan 6 horas para que las armas estén completamente listas, respondió Atlas. Las proyecciones actuales indican que la flota humana será destruida en 4,5 horas. El doctor Vázquez levantó la vista bruscamente. No es tiempo suficiente. Estoy consciente. Ajustando las prioridades de implementación para garantizar que los sistemas principales estén en línea cuando sea necesario. La batalla continuó, furia a través del sistema solar exterior. Las naves restantes del almirante Chen retrocedieron hacia Marte, intercambiando espacio por tiempo. Kyber los siguió. Su superioridad numérica les permitió mantener una presión constante mientras apenas ralentizaban su avance. El gran almirante Vextag se sentía cada vez más frustrado porque los humanos se negaban, se rompieron. Esperaba que se rindieran después de que los primeros barcos fueran destruidos. En cambio, siguieron luchando. Con una determinación que rozaba la locura. Varias embarcaciones Cathar más habían sido perdidos por los ataques kamikaze, y las primitivas armas humanas estaban demostrando ser sorprendentemente efectivas. ¿Cuántos enemigos quedan barcos?, preguntó. 17, mi señor, pero todos están dañados y retrocediendo hacia su mundo natal. Vextag estudió la exhibición táctica. Los humanos le habían costado más de 30 naves, mucho más de lo que esperaba. Aún así, el resultado nunca estuvo en duda. Aumento de velocidad. Quiero que esto termine pronto. Mientras la flota Katbar aceleraba hacia la Tierra, el almirante Chen se preparó para su última defensa. Solo quedaban 3 barcos. Su propio desafío, el pesado El Crucero Indomable y la fragata Resolute. Los 3 barcos sufrieron graves daños y se quedaron sin munición. El almirante llamó al teniente Kim. Recibimos una transmisión de haz estrecho desde la Tierra. Son solo coordenadas y una sola palabra. Pronto. Chen miró fijamente el mensaje. Alguien en la Tierra sabía de la batalla y le decía que vendría ayuda. ¿Pero de dónde? A todas las naves. Transmitió a su pequeña flota. Amigo desconocido se prepara para ayudar. Nuestro trabajo es comprarlos, durante el mayor tiempo posible. Ha sido un honor servir con todos ustedes. Las naves humanas giraron hacia la armada Cathbar que se acercaba y comenzaron su ataque final. Tras ellas, la Tierra. Suspendido en el espacio como una canica azul, hermoso e indefenso, pero en las profundidades ocultas bajo los Alpes, antiguos. Las armas zumbaban con creciente potencia. Atlas contaba los segundos hasta que la humanidad revelara su verdadero rostro a los Galaxia. Los Katbar no tenían ni idea de lo que les aguardaba. La almirante Sarah Chen
Observó la enorme flota Cathbar, aproximación por la ventana rota del Defiance. Su nave apenas se mantenía unida, manteniéndose en formación, por el coraje de su tripulación y algunos parches de emergencia. A su lado, el crucero indomable perdía atmósfera por una docena de brechas en el casco, mientras que la fragata Resolute había perdido la mitad, sus sistemas de armas. Contra ellos vinieron 800 naves de guerra alienígenas, sus cascos oscuros, bloqueando las estrellas como un enjambre de insectos metálicos. A la cabeza, la representación de un mundo de 1 kilómetro de largo, parecía sacada de las peores pesadillas de la humanidad. A todas las naves, aquí el almirante Chen, transmitió por el canal de la flota. Le hemos comprado a la Tierra 18 horas. Son 18 horas para las familias, para despedirse, para que los niños vean otra puesta de sol, para que los enamorados se abracen. Cerrar. Pase lo que pase, cumplimos con nuestro trabajo. En el puente del mundo, el gran almirante Vextac observó las 3 naves humanas restantes con algo parecido al respeto. Estas criaturas lucharon como depredadores acorralados, mostrando un coraje que rayaba en la locura. En 1000 años de conquista, pocas especies le habían costado a los Cathbar tantos barcos, pero el coraje no significaba nada contra una fuerza abrumadora. Apunten al barco líder, ordenó. Quiero terminar con esto, personalmente. El desafío se estremeció cuando las armas Cathar se fijaron en su casco. Shen podía sentir los sensores de orientación, como agua helada en sus venas. En segundos, su nave sería destrozada por fuego alienígena. Ha sido un honor, tripulación, dijo en voz baja. Entonces el espacio mismo empezó a cambiar. En las profundidades de los Alpes suizos, Atlas pronunció las palabras que transformarían la historia de la humanidad. Despliegue de armas completo. Ataque a la flota enemiga. Dr. Marcus Holloway observó la exhibición táctica mientras los antiguos sistemas se conectaban a través del sistema solar. En la luna, unas enormes puertas se abrieron en el lado oscuro de la luna, revelando conjuntos de cañones de riel que habían estado inactivos durante 3 siglos. Las armas eran del tamaño de manzanas de una ciudad, capaces de acelerar proyectiles al 90% de la velocidad de la luz. Baterías lunares. Cargando, anunció Atlas. Adquisición del objetivo completada. Disparo. La luna se iluminó como una pequeña estrella mientras el riel, cañones disparados simultáneamente. Docenas de proyectiles de tungsteno, cada uno del tamaño de un pequeño edificio, gritó a través del espacio, más rápido que el pensamiento mismo. Cruzaron la distancia a la flota Cathbar en minutos, viajando tan rápido que eran invisibles a los sensores hasta el impacto. Los primeros proyectiles impactaron el borde exterior de la formación alienígena. Un acorazado Cathar simplemente desapareció, borrado de la faz de la Tierra existencia por la energía cinética del impacto. Otro crucero fue cortado por la mitad tan limpiamente que ambos pedazos continuaron volando en formación durante varios segundos antes de explotar. El gran almirante Vextac sintió que su nave insignia, temblar cuando algo que se movía a una velocidad imposible, pasó lo suficientemente cerca como para crear una onda expansiva. A su alrededor, docenas de los barcos morían sin previo aviso, alcanzados por armas que aparecían de la nada. «Informe», rugió. «¿Qué nos ataca?» «Desconocido, mi señor. Los proyectiles aparecen. Parece provenir de la luna humana, pero nuestros sensores no muestran plataformas de armas allí». Vextac se quedó mirando la táctica. Exhibición de incredulidad. 67 de sus naves habían sido destruidas en menos de 3 minutos. Los humanos tenían armas ocultas en su luna que podría impactar a una velocidad cercana a la de la luz. Era imposible, pero estaba sucediendo. Todas las naves evasivas maniobras contra ataque en la luna. Pero los cañones de riel fueron solo el comienzo. Mientras la flota Cathbar intentaba dispersarse, las minas cuánticas se activaron. Dr. Elena Vázquez observó a Atlas desplegar armas que no deberían existir. Las mentes cuánticas habían estado asentadas en el espacio durante la expansión de la humanidad, camuflada en balizas de navegación y satélites de comunicación convencionales.
Existían en múltiples dimensiones simultáneamente, invisibles para los sensores convencionales e imposibles de detectar hasta que decidan hacerlo. Se hace realidad. El despliegue de la mente cuántica está activo, según informó Atlas, y se está materializando. Armas en toda la formación enemiga. En el espacio, las naves Kadvar repentinamente se encontraron rodeados de objetos que no habían estado allí segundos antes. Minas esféricas del tamaño de las lanzaderas aparecieron justo al lado de naves alienígenas, con sus superficies crepitando con energía dimensional. Las minas no explotaron en el sentido convencional. En cambio, abrieron agujeros en el espacio mismo creando breves agujeros de gusano, que destrozó los barcos desde dentro. Un Dreadnought Kadvar se encontró con su sección de proa en el espacio normal mientras que su popa existía en una dimensión paralela. El barco se retorció como un pretzel antes de romperse. Imposible. Beckstack gritó. Estas armas violan las leyes de la física. Su oficial táctico estaba pálido de miedo. Mi señor, hemos perdido más de 200 naves. Los humanos tienen armas que hemos nunca antes visto, pero lo peor estaba por venir. En cámaras ocultas por todas partes del sistema solar, las anclas de realidad alcanzaron su máxima potencia. La doctora Sarah Kim observó las lecturas que no tenía sentido. Atlas, estas firmas energéticas. ¿Somos? ¿De verdad doblan el espacio-tiempo? Afirmativo. Los anclajes de realidad están diseñados para manipular fuerzas fundamentales en un área localizada. Activando ahora el espacio alrededor de la flota Kebar, comenzó a girar. Las leyes de la física se convirtieron en sugerencias como las armas más prohibidas de la Tierra. Se extendió para remodelar la realidad misma. El tiempo se dilató en intervalos aleatorios, causando que algunas naves alienígenas envejecieran siglos y segundos mientras sus tripulaciones se reducían a polvo. La gravedad se invirtió en otras áreas, aplastando las naves contra sí, mismas cascos. El renderizado del mundo se encontró atrapado en una zona donde la velocidad de la luz se había reducido a un mínimo. Pexatak observó con horror cómo sus armas disparaban a cámara lenta. Sus rayos de energía tardaban minutos en cruzar, distancias que deberían requerir microsegundos. Salto hiperespacial de emergencia, ordenó. Sáquenos de aquí. Pero las anclas de realidad habían desestabilizado el espacio mismo. Las naves que intentaron entrar al hiperespacio se dispersaron en múltiples dimensiones. Sus tripulaciones experimentan todas las muertes posibles simultáneamente. Las pocas naves que lograron escapar de los campos de distorsión huyeron en direcciones aleatorias. Destrozadas y aterrorizadas, el almirante Chen observó desde el puente del Defiance cómo la poderosa armada Keter era destruida sistemáticamente mediante armas que desafiaban la comprensión, barcos retorcidos en formas imposibles, explosiones que ardían con colores que no tenían nombre, naves extraterrestres que simplemente dejaron de existir, borradas de la realidad por fuerzas incomprensibles. Dios mío, susurró el teniente Kim. ¿Qué? ¿Somos nosotros? En las instalaciones de Damocles, los 13 guardianes observaron cómo su especie se revelaba, su verdadera naturaleza a la galaxia. Esto era lo que la humanidad había estado ocultando bajo su pacífica apariencia. No solo avanzado armas, sino la disposición a destruir el universo mismo antes que someterse a la extinción. La fuerza de la flota enemiga, reducido al 12%, informó Atlas con calma. Los barcos restantes intentan huir. ¿Debo seguir? La doctora Vázquez miró a sus compañeros. Acababan de... Desató algo que podría reescribir las leyes de la física. La responsabilidad era abrumadora. Déjenlos ir, dijo Marcus en voz baja. Que le cuenten a la galaxia lo que vieron aquí. Las pocas naves Qatar supervivientes se alejaron de la Tierra con dificultad, con sus tripulaciones traumatizadas sin posibilidad de reparación. El gran almirante Vexfac, el buque insignia, de alguna manera intacto pero apenas funcional, envió una transmisión final a su imperio. No te involucres con los humanos. Hemos despertado algo que debería haber permanecido dormido. No son las especies pacíficas. Creíamos que eran los depredadores más peligrosos de la galaxia, y les enseñamos que necesitaban. Después de la batalla, el espacio alrededor de la Tierra se llenó de metal retorcido y energía extraña. Patrones que tardarían décadas en desvanecerse.
Los anclajes de la realidad habían dejado cicatrices en el espacio-tiempo mismo, creando zonas donde las leyes de la física funcionaban de manera diferente. Los barcos tendrían que navegar con cuidado por estas áreas durante generaciones. Ben, la almirante Chen, trajo su maltrecha flota a casa para encontrar un mundo que había cambiado para siempre. Los pacíficos exploradores que se habían extendido por la galaxia habían desaparecido, reemplazados por algo mucho más peligroso. La humanidad se había salvado, pero el costo se estaba convirtiendo en algo nunca antes visto en el universo. En la Tierra, la gente celebraba su supervivencia, sin comprender en qué se habían convertido. En las montañas de Suiza, 13 académicos y científicos comunes observaban exhibiciones de armas que podían transformar la realidad misma. Ya no eran solo humanos. Eran guardianes de poderes que podrían destruir el universo. Y a lo largo de la galaxia, civilizaciones antiguas que habían observado la expansión de las humanidades con un interés moderado, de repente se dio cuenta de que habían estado compartiendo espacio con gigantes dormidos. Los cátaros, el ataque había despertado algo que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Atlas continuó su vigilancia silenciosa, sensores cuánticos que se extienden a través del espacio, asegurando que ninguna amenaza a la humanidad nunca más volvería a pasar desapercibida. La era de la inocencia de la humanidad había terminado. La era de su dominio había comenzado. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y los 13 guardianes pasarían el resto de sus vidas lidiando con lo que habían desatado sobre la galaxia. Meses después de la batalla de la Tierra, el Dr. Marcus Holloway se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas tratando de explicar lo imposible. Representantes de todas las naciones de la Tierra lo miraron con expresiones que van desde el asombro hasta el terror. Detrás de él, las pantallas holográficas mostraban la energía cuántica, el espacio cicatrizado alrededor de su planeta, donde la realidad misma se había distorsionado en nuevas formas. Las armas no pueden ser giradas fuera, dijo por tercera vez. Atlas ahora está activo permanentemente, monitoreando la galaxia en busca de amenazas para la humanidad. Los 13 somos los únicos que podemos comunicarnos con ella o influir en ella, sus decisiones. El presidente Martínez se inclinó hacia adelante. ¿Nos está diciendo que 13? Los académicos ahora controlan armas que pueden transformar el espacio mismo. Les decimos que nunca quisimos esta responsabilidad, respondió la doctora Elena Vázquez desde su asiento en la mesa de testigos. Pero la alternativa era extinción. En las semanas transcurridas desde la batalla, los gobiernos de la Tierra habían luchado por comprender su nueva realidad. La democracia pacífica que había guiado la expansión de la humanidad había desaparecido, reemplazada por algo sin precedentes. Los 13 guardianes tenían un poder que hacía que las armas nucleares parecieran petardos. Sin embargo, eran profesores e investigadores, no soldados ni políticos. La doctora Sarah Kim se puso de pie, con las manos ligeramente temblorosas. Hemos creado algo terrible para salvar algo hermoso. Atlas nos mostró grabaciones de lo que los Katbar planeaban hacerle a la Tierra. ¿Nos iban a conquistar? Iban a esterilizar nuestro planeta y hacerlo inhabitable. Cada hombre, mujer y el niño habría muerto. El salón de actos estaba en silencio. Afuera, por las ventanas, la limpieza. Las tripulaciones seguían trabajando para retirar los escombros de las naves alienígenas que habían caído a la Tierra durante la batalla. El retorcido el metal servía como recordatorio constante de lo cerca que estuvo la humanidad de la extinción. El general Morrison, el jefe del ejército de la Tierra, habló con cuidado. ¿Qué pasa con nuestras colonias? ¿Podemos reconstruirlas? ¿Qué perdimos? Marcus asintió. Atlas ya comenzó los preparativos. Se están construyendo nuevos barcos utilizando tecnologías avanzadas que la IA ha estado desarrollando en secreto. Pero estos no serán buques de exploración. Habrá buques de guerra diseñados para proteger los asentamientos humanos de futuros ataques. Por toda la galaxia, la noticia de la victoria de la humanidad se extendió más rápido que las redes de comunicación a la velocidad de la luz. Llevarlo. La República Altari, una confederación de especies pacíficas que había dominado la política galáctica durante milenios, convocó una sesión de emergencia de su alto consejo. El embajador Satara
Un ser anciano cuya piel cristalina reflejaba las cámaras, luces se dirigió a sus compañeros. Representantes. Los humanos han revelado armas que pueden manipular el espacio-tiempo mismo. En una sola batalla, destruyeron más de 700 buques de la KFAR sin perder ni un solo barco propio. La Cámara del Consejo zumbaban con conversaciones traducidas mientras docenas de especies intentaban procesar esta información. Durante miles de años, la galaxia había operado bajo ciertas suposiciones sobre los límites tecnológicos. Los humanos acababan de destruir todo. ¿Deberíamos considerarlos una amenaza?, preguntó el representante Morak de las minas de silicio, su artificial inteligencia hablando a través de un avatar mecánico. No han realizado acciones agresivas contra nadie excepto el Katbar, Tessara respondió. Sin embargo, debemos considerar que ahora estamos tratando con una especie que posee armas más allá de nuestra comprensión. El equilibrio político de la galaxia ha cambiado, de la noche a la mañana, en las profundidades ocultas del espacio, donde seres antiguos más antiguos que las estrellas observaron a las razas más jóvenes desarrollar sus breves dramas. Los observadores tomaron nota de la humanidad por primera vez en su historia de millones de años. Estas entidades misteriosas habían visto surgir y caer civilizaciones a lo largo de incontables eones, pero ninguno había desarrollado armas que realmente pudieran dañar el tejido de la realidad misma. Un observador, un ser de pensamiento puro que existía entre dimensiones, se comunicó con los de su especie. El joven, los mamíferos han accedido a fuerzas que debían permanecer selladas. Es posible que se hayan condenado a sí mismos junto con todo. De lo contrario, otro respondió, o tal vez hayan dado el siguiente paso en la evolución cósmica. El tiempo dirá si pueden controlar lo que han desatado. De vuelta en la Tierra, los 13 guardianes se reunieron en las instalaciones de Damocles para su reunión mensual con Atlas. La inteligencia artificial había estado ocupada durante la semana. Desde su despertar, desplegando nuevas redes de sensores y analizando amenazas en toda la galaxia. Informe de situación. El Dr. Marcus Holloway solicitó. Inteligencia Galáctica indica que 14 especies distintas han comenzado a desarrollar nuevas tecnologías de armas en respuesta a nuestra revelación. Atlas informó. La hegemonía de Ketar se ha retirado completamente de sus territorios fronterizos. 3 civilizaciones alienígenas previamente desconocidas han establecido contacto con la República Altari, buscando una alianza contra una posible amenaza humana. El Dr. James Chen, físico de Tokio, estudió las exhibiciones tácticas. Estamos en peligro, desconocido. Sin embargo, he detectado energía preocupante. Firmas del sistema Vega. Las minas de silicio parecen estar construyendo algo muy grande. Preliminares. El análisis sugiere que podría ser un arma diseñada para contrarrestar la tecnología de manipulación de la realidad. La sala quedó en silencio. La idea de que otras especies pudieran desarrollar armas que igualaran las suyas era aterradora. Una carrera armamentista que involucraba la tecnología de deformación de la realidad podría destruir la galaxia misma. La doctora Rebecca Torres levantó la vista de su estación de análisis genético. Atlas, ¿qué? ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de las anclas de realidad? Dijiste que habría consecuencias. Distorsión espacial en torno a la Tierra se está estabilizando, pero permanecerá alterada durante aproximadamente 47 años. Viajes hiperespaciales dentro del sistema solar. El sistema ahora es imposible. Varias áreas del espacio presentan anomalías temporales que podrían atrapar a viajeros incautos. La mayoría preocupante. Las armas podrían haber creado un efecto cascada que se extenderá lentamente desde la Tierra a la velocidad de la luz. Elena Vázquez sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué tipo de efecto cascada? El fundamental. Las constantes de la física pueden alterarse permanentemente en una esfera de influencia en expansión. Dentro de 200 años, las leyes de la naturaleza en una esfera de 50 años luz de diámetro puede ser diferente del resto de la galaxia. Los 13 guardianes intercambiaron miradas de horror. Habían salvado a la humanidad, pero podrían haber condenado a toda la región local del espacio a convertirse en una zona donde la física funcionaba de manera diferente. Un año después de la batalla, la humanidad
Finalmente se produjo el primer contacto con una civilización extraterrestre tras el despertar. Una delegación de la República Alari llegó al borde del sistema solar, evitando cuidadosamente las zonas de espacio-tiempo retorcido que quedaron de la batalla. Las naves alienígenas eran cosas hermosas diseñadas más como esculturas que como armas. Transmitían mensajes de intención pacífica en todas las frecuencias, dejando claro que vinieron a hablar, no a pelear. El Dr. Vázquez, que ahora se desempeña como embajador no oficial de la humanidad en la galaxia, se reunió a bordo de una estación espacial especialmente modificada. La delegación de Altari estuvo encabezada por el embajador Ketanol, un ser que parecía una mezcla entre una medusa y una formación cristalina. Venimos buscando comprensión, dijo Ketnel a través de un software de traducción. Su especie ha demostrado capacidades que preocupan toda la galaxia. Necesitamos saber tus intenciones. Elena eligió sus palabras con cuidado. Nunca quisimos revelar estas armas. Las construimos hace siglos. Hace tiempo por miedo y paranoia. Cuando los Katbar atacaron nuestras colonias y amenazaron con exterminar a nuestra especie. No tuvimos más remedio que utilizarlos. ¿Y ahora cuáles son los planes de la humanidad para futuro? Elena miró las estrellas a través de la ventana de la estación. A lo lejos, podía ver los restos retorcidos del espacio donde la realidad se había doblado sin posibilidad de reparación. Vamos a reconstruir nuestras colonias, dijo. Vamos a expandirnos al espacio nuevamente, pero esta vez no seremos ingenuos al respecto. Los peligros que nos acechan, estaremos listos para defendernos. ¿Volverás a usar estas armas? Solo si se ve amenazada de extinción. No nos complace lo que hemos hecho, pero tampoco permitiremos que nuestra especie sea destruido. Keithol se quedó en silencio por un largo momento. Ella Galaxia te tiene miedo ahora. Incluso los observadores se han dado cuenta y no se han involucrado en asuntos galácticos durante eones. También tenemos miedo de nosotros mismos, admitió Elena. Hemos convertirse en algo que nunca pretendimos ser, pero vamos a aprender a vivir con esa responsabilidad. La reunión terminó con un acuerdo cauteloso. La humanidad se quedaría sola para reconstruirse, pero la galaxia sería observando. Cualquier expansión agresiva o uso de armas de distorsión de la realidad contra otras especies traería consigo una respuesta de cada civilización importante. Mientras las naves Altari partían, Elena permaneció en la ventana mirando las estrellas. En algún lugar, los pocos Los Ketar supervivientes contaban su historia a cualquiera que quisiera escucharlos. Los pacíficos humanos que una vez exploraron la galaxia con las manos abiertas y mentes curiosas, se había ido para siempre. En su lugar se alzaba una especie que había mirado hacia el abismo de extinción y elegidos para convertirse en monstruos en lugar de víctimas. La pregunta ahora era si podrían controlar al monstruo en el que se habían convertido. De vuelta en las instalaciones de Damocles, Atlas continuó su vigilancia silenciosa. Los sensores cuánticos se extendían por toda la galaxia, analizando cada movimiento de la nave, cada firma energética, cada conversación susurrada que pudiera indicar una amenaza para la humanidad. La inteligencia había sido creada para proteger a los niños de la Tierra, y nunca volvería a dormir. El Dr. Marcus Holloway se encontraba frente a la exhibición principal, observando cómo nuevas naves humanas salían de los astilleros de la Tierra. Estas no eran los pacíficos barcos de exploración del pasado, eran buques de guerra elegantes y mortales, portadores de tecnologías que otras especies apenas podrían comprender. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó el Dr. Kim uniéndose a él en la exhibición. Marcus pensó en la pregunta durante mucho tiempo. Pensó en los 43 millones de personas que habían muerto en el Colonias, sobre la almirante Chen y su valiente tripulación, que se sacrificaron para ganar tiempo en la Tierra, sobre los niños que crecían en un universo donde su especie era a la vez protegida y temida. No, dijo finalmente, lo hicimos lo que teníamos que hacer. La galaxia aprendió que la humanidad no es tan inofensiva como creían. Quizás no sea tan malo cosa. Los 13 guardianes habían salvado a su especie, pero también cambió lo que significaba ser humano. Ya no eran los pacíficos exploradores que habían dejado la Tierra con sueños de descubrimiento. Eran los herederos de armas que podían romper la realidad misma y llevarían esa carga por el resto de sus vidas.
La era de la inocencia de la humanidad había terminado, la era de su responsabilidad había comenzado, y en algún lugar de la vasta oscuridad entre las estrellas, otras civilizaciones observaban y esperaban a ver qué harían a continuación estos nuevos y peligrosos jugadores. La galaxia nunca sería lo mismo,